Abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3. Y esta semana en los grupos de conexión estudiamos este tema y si se acuerda del punto de enseñanza o identificando el tema que tiene cada una de las lecciones que tenemos en el grupo de conexión, aparece al principio de la lección identificando el tema, es decir, de qué vamos a hablar. Y decía, ¿robará el hombre a Dios? Y suena bastante fuerte ese título. Pero la realidad es que el pasaje de Malaquías capítulo 3 es un pasaje sumamente fuerte porque el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, es una profecía que Dios da al pueblo de Israel en una crisis tremenda que estaba pasando en ese momento el pueblo. Y yo estoy seguro que usted tal vez en algún momento en su vida ha pasado por un momento de crisis, ha pasado por un momento de oscuridad, ha pasado por un valle de sombra de muerte, y en medio de ese valle de sombra de muerte, en medio de esa oscuridad, Dios se ha manifestado de una manera impresionante y ha hablado a su corazón, ha traído ánimo, ha traído esperanza, le ha sacado de ese lugar. Pero a veces sucede que una vez que Dios nos ha sacado de ese lugar, de pronto nos olvidamos de Dios. ¿Le ha pasado? Bueno, al pueblo de Israel le sucedió. Y precisamente en el capítulo 3 de Malaquías, Dios le va a hablar duramente al pueblo precisamente porque se habían olvidado de Dios y habían dejado, una vez más después de que Dios los había levantado, les había ayudado, dejaron a Dios, y entonces Dios viene con un mensaje duro pero no solamente es un mensaje fuerte de reprensión, sino también es un dulce mensaje de restauración de Dios. Así es que tal vez esta tarde, tú en un momento vas a sentir un duro mensaje de reprensión, pero por otro lado, el Espíritu Santo va a traer en tu corazón un dulce mensaje de restauración para tu alma. Hemos estado estudiando las últimas semanas en los grupos de conexión este tema que se llama generosidad, la vida que cuenta, y estamos viendo que Dios tiene mucho que decir acerca del dinero. Y la pregunta que hemos hecho es, ¿el dinero te domina o tú dominas el dinero? Y lo que queremos es que cada uno de nosotros nos demos cuenta del anhelo de Dios de ganar nuestro corazón, porque una vez que Dios gana nuestro corazón, todo lo demás cae en su sitio correcto, y entonces vamos a entender para qué Dios nos da la riqueza. Quiero recordar que Dios no está peleado con la riqueza. Nosotros vemos en la Biblia, Abraham era muy rico y toda su descendencia, Isaac, Jacob, José fue el segundo de Egipto, y nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios no está peleado con la riqueza, pero el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, no tendrás dos señores. No puedes tener dos señores porque vas a amar uno y vas a despreciar al otro. Y el Señor Jesucristo claramente dijo, no puedes amar a Dios, ¿y qué? Y a las riquezas. Entonces, Señor, ¿para qué me das las riquezas? ¿O para qué son las riquezas si tú eres el dueño de todo? Y Dios nos dice, para que seas un buen administrador, para que seas generoso y para que a través de tu bondad y tu buena administración, Dios pueda seguir haciendo la obra que Él quiere hacer. Y recuerden lo que vimos la semana pasada en el Salmo 50, 12, que dice, si yo tuviera hambre, dice Dios, no te pediría que me des de comer, porque mía es la tierra y su plenitud. Es decir, Dios es dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, somos administradores de lo que Dios nos da. Y hemos visto que en la palabra de Dios 25% de las enseñanzas del Señor Jesucristo hablan precisamente acerca del dinero. Y el mensaje del día de hoy se llama bendición abundante. Déjame preguntarte esta tarde, ¿te gustaría que Dios derramara abundantes bendiciones materiales sobre tu vida? Si no, Señor, no, pastor, ya tengo demasiado. ¿Verdad? Qué mentirosos. Obviamente que todos quisiéramos que Dios derrame bendición
material. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo, lo dice Efesios capítulo 1, pero también Dios puede derramar bendición material sobre nuestra vida. Ahora escuche, yo no estoy hablando ni quiero predicar un mensaje ni un evangelio de la prosperidad, porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros podemos bíblicamente aplicar los principios bíblicos, y porque somos buenos administradores y porque somos generosos. Acuérdense que hemos también estudiado este principio de la siembra y la cosecha. Lo que siembras cosechas. Si eres generoso y si siembras generosamente, vas a cosechar ¿qué? Abundantemente. Entonces tenemos este principio en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, y si ya tiene Malaquías capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso 6, y vamos a ver esta palabra tremenda. A lo mejor por ahí le empieza a doler, pero recuerde que es un mensaje, es un dulce mensaje de restauración. No nada más es una dura palabra de reprensión, sino es un dulce mensaje de restauración. Escuchen, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra, y Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para escuchar lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Señor, te agradecemos y pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Este libro del profeta Malaquías es el último libro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Esta es la última profecía o el último profeta antes de que llegara Jesucristo. Es más, este libro se calcula que se escribió 430 años antes de que Jesucristo naciera. Quiere decir que hubo 400 años después de este libro, que es una reprensión tremenda, 400 años donde Dios no habló su palabra a su pueblo. Dios se quedó en silencio por 400 años hasta que apareció Juan el Bautista diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces este es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero este profeta aparece en un tiempo de una crisis tremenda que sucede en el pueblo de Israel. Como les dije hace un momento, si recordamos un poquito de la historia, el pueblo de Israel fue conquistado por Babilonia, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, las paredes o los muros, las murallas de Jerusalén fueron destruidas y todo quedó destruido. Se llevaron a los príncipes, se llevaron a los reyes y a la gente, a lo mejor de Israel se lo llevaron cautivo, y a los pobres los esparcieron y los dejaron ahí en Jerusalén. Y después de algún tiempo el profeta Isaías había profetizado que Ciro iba a ser su siervo, quien iba a mandar para que repararan Israel. Y tal y como dice la palabra de Dios, 150 años después de que el profeta lo había dicho, se levanta Ciro y dice, los que quieran regresar a Jerusalén de los judíos para que vayan y restauren la ciudad, vayan. Y comienza varias, ¿cómo se llaman? Incursiones de judíos que regresan a Jerusalén. Va primero Zorobabel para empezar a construir el templo. Zorobabel no puede. Después viene Esdras. Esdras comienza a enseñar la palabra de Dios y anima un poco más al pueblo, y el templo se comienza a reconstruir. Y después viene Nehemías, y cuando viene Nehemías, hemos estudiado en 52 días Nehemías hizo que se reconstruyera la ciudad. El templo ya estaba una vez más, los sacrificios comenzaron a hacerse una vez más, la gente
gente estaba feliz, dice la palabra de Dios, que la alegría de la gente se escuchaba a otros pueblos y decían: qué tremenda cosa está haciendo Jehová con ellos, porque estaban clamando de que una vez más estaba el templo, una vez más estaban los cantores, una vez más estaban los sacerdotes haciendo sacrificios, las murallas estaban listas, todo estaba una vez más puesto ahí. Había una gran alegría, una vida restaurada, una ciudad restaurada, como tal vez tu vida ha sido restaurada, como tal vez tu vida ha sido levantada y dada esperanza. Pero de pronto Nehemías regresa al rey de Persia, y en ese periodo que Nehemías regresa para presentarse al rey de Persia, en ese periodo la gente deja de llevar las ofrendas al templo, la gente deja de dar los diezmos y traerlos al templo, los sacerdotes se corrompen, hay una inmoralidad tremenda y comienza. Y entonces en ese periodo Dios manda a escribir a este profeta esta palabra y comienza diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes. Y comienza esa reprensión durísima y les dice: ¿por qué se han olvidado de mis palabras? Los sacerdotes han corrompido la palabra de Dios, han hablado su propia palabra y han hecho tropezar a muchos, y todo el pueblo ha sido infiel con la mujer que yo les di, con la mujer de su juventud. Han traído mujeres de otras partes y se han casado con ellas, y ha habido inmoralidad y ha habido corrupción, y desprecian mi mesa y dicen que servir a Jehová es despreciable. Todas estas cosas comienza el profeta a decirle a este pueblo que se había alejado de Dios. Y en el capítulo 3 Dios dice: porque yo no cambio, no han sido consumidos. Porque yo no cambio, dice Jehová, es porque ustedes no han sido consumidos. Escuche, déjenme hacer una pregunta el día de hoy para que nos demos cuenta de dónde estamos parados. ¿Usted cree que Dios tendría bases legales para destruirle a usted el día de hoy? Pero Dios dice en el verso 6: porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Porque por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Grandes son, nuevas son cada día, oh Dios, tus misericordias. Es porque Dios es misericordioso que no hemos sido consumidos. Entonces la primera enseñanza que podemos aprender de este pasaje, y quiero decir algo antes, cuando Dios mandó este mensaje, les mandó un mensaje de reprensión, pero como dije hace un momento, tiene dos propósitos. Este libro tiene dos propósitos: recordarnos que Dios va a traer juicio, pero al mismo tiempo darnos esperanza de restauración. Entonces el Señor Jesucristo viene porque anuncia el capítulo 3, aquí envío mi mensajero delante de ti. Entonces habla de Juan el Bautista y habla del Señor Jesucristo que vienen, pero también nos da una palabra maravillosa de esperanza. Y lo tremendo es que este mensaje, que es una palabra dura de reprensión, es como cuando tú vas al médico, como alguna vez he ido, y te hacen análisis, ¿verdad? Y tú según vas bien, y llegas al médico y vas bien, y cuando te dan el resultado de los análisis sales todo enfermo. ¿Le ha pasado? Tiene el colesterol alto, tiene la presión alta, tiene esto y tiene aquello. Pero lo que más me cayó gordo fue cuando me dijeron que estaba sobrepesado. Ahí fue donde dije: no, yo no le creo. Pero es cuando te dan esas malas noticias. Según tú estás bien, pero cuando te hacen el análisis te dices que no estás bien. Y eso es lo que pasa con este libro. Cuando nos hace el análisis y nos vemos delante cómo Dios nos ve, nos damos cuenta que realmente no estamos como deberíamos estar. Pero lo maravilloso es que Dios nos da el remedio, así como cuando el doctor te dice: pero mira, si te tomas estas pastillas y haces esta dieta, que no la voy a hacer, ese es el remedio, ¿verdad? O cuando mis hijos eran pequeños, hacían travesuras. Digo, son hijos de pastor, lo que sea, pero hacían travesuras como cualquier otro niño. Entonces, aquí está mi hijo, lo puede atestiguar. Lo llamaba, le explicaba
lo que había hecho, le afirmaba mi amor y después sacaba la vara de corrección. Le decía la varita mágica porque convertía a niños desobedientes en obedientes. Y entonces les daba disciplina, pero les reafirmaba mi amor. Dios está haciendo esto. Está dando un mensaje de restauración, de reprensión, pero también nos está dando un dulce mensaje de restauración. Entonces, vamos a aprender tres pasitos para llegar a esa bendición abundante. Estamos hablando que queremos ser bendecidos abundantemente. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios es misericordioso y compasivo y por eso no hemos sido consumidos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios este día? Que Él es misericordioso y compasivo. Porque nosotros en cada pasaje de la Escritura que estudiamos, obviamente tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de Jesucristo, qué dice la Biblia acerca de Dios, qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, porque queremos conocer más de Dios y queremos conocer más a Dios. Esta semana estuve leyendo el libro del Éxodo. Hoy comencé el libro de Levíticos. Tremendo leer el libro de Levíticos con nuevos ojos de lo que Dios hace y cómo Él se preocupa por nosotros de tal manera que Él establece los sacrificios para acercarnos a Él. Dios quiere que estemos cerca de Él. El pecado nos separa de Él, pero Él establece sacrificios de sangre para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y en el libro de Éxodo, ¿se acuerda que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios? Cuando Dios los saca de Egipto, los lleva al pie del monte Sinaí y le dice Dios a Moisés: Moisés, dile al pueblo que si ellos guardan mi pacto, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y todo el pueblo, lo puede leer en Éxodo 19, dijo: haremos todo lo que Dios nos diga. ¿Escuchó lo que dijo el pueblo de Israel? Haremos todo lo que Dios nos diga. Y de pronto desde aquella nube en la cima del monte se escucha una voz tremenda de Dios que dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la voz de Dios. Después de que dio los 10 mandamientos a oídos de todo el pueblo corrió con Moisés y le dijo: Moisés, que no hable Dios con nosotros, habla tú con él y tú habla después con nosotros. Y entonces Moisés sube a la montaña y mientras Dios le estaba dando el resto de la ley, no los 10 mandamientos, sino el resto de la ley, 40 días se tardaron. ¿Y qué hicieron? Moisés, ¿quién sabe dónde se metió? Aarón, haznos dioses que nos lleven. ¿Y sabe qué hizo Aarón? Tráiganme una ofrenda. Y ahí viene todo el pueblo con sus ofrendas. Se quitaron sus aretes de oro, sus esclavas de oro, sus collares de oro. Le trajeron toda la ofrenda, hizo y lo metió al fuego y salió un becerro. Y dice: aquí Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, baja porque tu pueblo ya se corrompió. Y es más, Moisés, ahorita que bajes, yo los voy a destruir. Apártate, yo te voy a hacer a ti una nación grande, pero voy a destruir a tu pueblo. Y Moisés intercede y dice: oh Dios, ¿qué van a decir los egipcios que nos sacaste nada más para destruirnos? E intercede por el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Dice: ok, Moisés, tú vas a llevar a este pueblo y te voy a mandar un ángel. Lo puede leer en Éxodo capítulo 33. Voy a mandar un ángel que los lleve, pero tú lleva a este pueblo a la tierra prometida. Y dice Moisés: Señor, le dice estas palabras: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. ¿Escuchas esta palabra para ti? Yo te conozco por tu nombre, dice Dios, y te miro con agrado. Qué palabras más maravillosas de un Dios misericordioso. Yo te conozco por tu nombre y ¿qué dice?
Ajá. Y te miro con agrado. Y dice Moisés lo siguiente: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Qué petición más maravillosa. Yo cuando leí eso, hice esa petición mía. Oh Señor, permíteme conocerte más a fondo para que pueda conocer tus caminos. Esa fue mi oración esta semana. Señor, permíteme conocerte más a fondo, que pueda conocer tus caminos. Y dice ahí esa palabra, y dice: el Señor respondió: yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. Por eso dice Dios es misericordioso y compasivo, y aun cuando nosotros nos desviamos, el Señor nos llama la atención y Él quiere mostrarnos su amor y su misericordia. Y como dijo Moisés: Señor, permíteme conocerte más, déjame conocer tus caminos. Y Dios le dice: yo mismo iré contigo, yo te daré descanso y todo te saldrá bien. Y esa es una palabra para ti en esta tarde. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y compasivo, porque Él no cambia. Pero en segundo lugar, y déjame preguntarte esta tarde, tal vez necesitas, como Moisés, saber que Dios tiene ese propósito para tu vida, pero tal vez tú estás dudoso, tal vez estás confundido, pero dile como Moisés: permíteme conocerte más a fondo y que yo goce de tu favor. Y Dios va a responder: yo iré contigo y te daré descanso. Déjame preguntarte esta tarde: ¿necesitas seguridad? ¿Necesitas descanso? ¿Necesitas saber que todo te saldrá bien? Aquí está la promesa de Dios: Él no cambia. Él es misericordioso y compasivo. En segundo lugar, Dios te pide tu corazón. Mira el verso 7. Dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Y dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Por qué pide Dios que su pueblo regrese a Él? Escucha, ¿dónde estaba el pueblo? ¿A dónde se había ido el pueblo para que regresara a Él? Estaban en Jerusalén, estaba el templo, estaban las murallas, estaban las puertas colgadas, estaban trayendo los animales y los sacrificios y los sacerdotes y los cantores levitas, y estaban todos ahí. Y aunque estaban todos ahí, ¿sabe dónde andaban sus corazones? Vagando. Y ese es el problema. Cuando en Hechos capítulo 7 van a apedrear a Esteban y Esteban se está defendiendo, comienza a relatar la historia de Israel y dice algo tremendo que me impactó la primera vez que lo leí y me sigue impactando. Dice que el pueblo, aunque iban camino a la tierra prometida, sus corazones estaban en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Y Dios le está diciendo al pueblo: aunque estás aquí, tu corazón quién sabe dónde está. Y Dios está diciendo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿En qué tenemos que volvernos? Bueno, tenemos que vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, porque eso es lo que está hablando el profeta, y les está diciendo en el capítulo 1, les está diciendo: ustedes me están despreciando a mí. En el capítulo 2 le está diciendo: ustedes, los sacerdotes, se han corrompido, no han enseñado la palabra de Dios correctamente y han hecho tropezar a la gente. Después a todo el pueblo le dice: ustedes han sido infieles y adúlteros, porque han dejado a la mujer de su juventud y a la cual yo les había dado, y se han ido tras otras mujeres. Después le dice a todo el pueblo: y además no solo eso, todos ustedes me han robado, y además no solamente eso, me han despreciado porque dicen que es vano servir al Señor. Usted lo puede leer, es una carta tremenda. El pueblo, su corazón está lejos de Dios. Entonces lo que Dios quiere es ganar tu corazón. Vuélvete a mí, dice Dios. Yo soy compasivo y misericordioso, no he cambiado. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Solamente tú y Dios lo saben. Pero Dios te dice: vuélvete a mí. Y además después en el verso 8, cuando ellos dicen: ¿pero en qué hemos de volvernos? Entonces Dios aprovecha para decirles: ok, déjame decirte en qué debes devolverte. En tus diezmos y ofrendas. ¿O quieres seguir robándome?
Y ahí entonces dice el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y todavía se preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en sus diezmos y ofrendas. Y luego dice algo tremendo, malditos son con maldición porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que volvamos nuestro corazón a Él. ¿Y sabes por qué quiere tu corazón? Porque una vez que ya tiene tu corazón, tiene todo lo demás. Una vez que Dios tiene tu corazón, tiene todo lo demás. El Señor Jesucristo dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si tú vas a poner tu corazón donde está tu tesoro. Y si tú pones a Dios como tu tesoro, tu corazón va a estar ahí y todo lo demás Dios lo va a poner en su lugar. Así es que esta palabra parece muy dura. Y aunque es dura, obviamente no se puede suavizar. Y Dios es muy claro por lo que está diciendo. Ahora, recordemos que esta palabra se lo está diciendo a un pueblo que ha dejado de vivir de acuerdo a sus principios. Y ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Porque, si usted ve el capítulo 1, dice que traían sus ofrendas. Dice, cuando traes tu ofrenda, me traes lo que te sobra. Y cuando traes los animales, traes lo defectuoso, lo cojo y lo ciego. Cuando esta mañana que estoy leyendo el libro de Levítico dice, cuando traigas un sacrificio a Jehová tiene que ser un cordero de 1 año sin defecto. Y el pueblo de Israel, ¿está cojo? Dáselo a Dios. ¿Está ciego? Dáselo a Dios. ¿Está malo? Dáselo a Dios. Entonces Dios está diciendo, eso es lo que me estás trayendo. Además, no estás trayendo tus diezmos al alfolí. Ahora, que esto está bien interesante. Dice, traigan todos sus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En el templo de Jerusalén había una habitación, un almacén donde se guardaba los granos. Y ese almacén se llamaba el alfolí. La palabra en hebreo es la palabra ozar. Y esa palabra quiere decir el lugar de almacenamiento de granos. Si usted busca en el diccionario la palabra alfolí, la palabra alfolí quiere decir lugar donde se almacena el grano. Para nosotros que pasamos ya mucho tiempo en la iglesia, cuando hablamos del alfolí, muchas veces hablamos de la bolsa donde se ponen las ofrendas, ¿no? Eso lo entendemos como el alfolí, pero originalmente y correctamente, el alfolí es un lugar en el templo donde se guardaban los granos, porque cuando venía la cosecha, el 10% de esa cosecha venían y se la entregaban a Jehová y la dejaban en el templo. Entonces dice Dios, traigan sus diezmos al lugar donde se almacena el grano y el trigo y haya alimento. ¿En dónde? En mi casa, ¿no? Entonces, claramente el Señor está hablando y está enseñando dos cosas muy importantes. Nos está diciendo a dónde se dan los diezmos y las ofrendas. ¿Dónde se dan los diezmos y las ofrendas? ¿En dónde? En el templo, ¿no? El alfolí, ¿qué era? Traigan los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. El alfolí era ese lugar en el templo donde se traían los diezmos. ¿Para qué? Y nos está diciendo, ¿para qué hay que traerlos? ¿Para qué? Para que haya alimento. ¿En dónde? En mi casa. Es decir, lo que Dios quiere es que no falte nada en su casa. ¿Y quiénes comían de su casa? Los sacerdotes y los levitas, los que trabajaban en el templo. Ahora, todo eso tiene una enseñanza también práctica para nosotros. Y hay gente que nos dice, pero espérate, eso era en el Antiguo Testamento, en la ley. ¿Cuántos saben que eso es para la ley? ¿Ya sabe que eso es la ley? Sí, ¿no? Pero ¿cuántos saben que en el Nuevo Testamento en Cristo estamos en la gracia? Entonces ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ahora estamos bajo la gracia. Entonces decimos, bueno, eso era la ley, la gracia es diferente. Ok, perfecto, digamos que efectivamente ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. El Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. En la gracia yo te digo, sí comete adulterio, al fin que ya estamos en la gracia. ¿Qué? ¿No? Pero estamos en la gracia.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿Qué es la gracia? ¿Menos que la ley? ¿O exige más que la ley? Exige más que la ley. ¿Oíste qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la ley. En la gracia, aborrece a tu enemigo. No. ¿Qué dice la gracia? Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Esa es la gracia. Y si vamos a las ofrendas, no, ya no le siga pastorear, déjele así nomás. ¿No? Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere nuestros corazones. Así es que mira, Dios es misericordioso. El camino hacia la bendición abundante reconoce que Dios es misericordioso y compasivo. Y Dios te pide tu corazón, que tu corazón regrese a Él. Esta tarde, así como cantamos hace un momento, como decía ese canto, lo apunté por aquí, a ver si encuentro mi tarjetita donde lo apunté. Como lo estamos aprendiendo, dice, todo lo que soy, te lo entrego hoy a ti me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiendo. ¿No es lo que estamos leyendo aquí? Porque Jehová no cambio, por eso no han sido destruidos. Tu fidelidad me persigue. Vuélvete a mí, todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Hoy entrégale tu corazón al Señor. Y déjame decirte la promesa. ¿Te acuerdas que hablé de una palabra dura de reprensión, pero también una palabra dulce de restauración? ¿Por qué? Porque dice el verso 10, y pruébame, trae tus diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Ahora esto es bien importante, porque yo he escuchado gente que me dice, no, yo de diezmos compro libros cristianos. ¿Y dónde están los libros cristianos? No, pues en mi casa. Pues eso no es el diezmo, ¿no? No, que yo de diezmo hago esto y aquello. La Biblia dice, trae el diezmo al templo y hay alimento en mi casa. Entonces, esas los que haces de que compras libros, eso es ofrenda, y hasta parece ahí como que no es ofrenda, más bien es para mí, ¿no? Y lo disfrazo de diezmo, ¿verdad? Porque el diezmo es lo que va para el Señor y la ofrenda es para el Señor también. Pero mira lo que dice, Dios te quiere bendecir abundantemente, y Él dice, trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y aquí está lo tremendo, y pruébame, dice Dios, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Déjame preguntarte esta tarde, ¿tú le crees a Dios? ¿Le crees a Dios que si tú vuelves tu corazón a Él, comienzas a vivir de la manera que Él te pide, eres un buen administrador y eres generoso? ¿Tú crees que Dios no va a cumplir su palabra de suplir en abundancia sobre tu vida? ¿Sabes por qué? Porque una vez que eres un buen administrador, lo vimos la semana pasada, la Biblia dice al que es un buen administrador, en lo poco ha sido fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. Cuando demuestras que eres un buen administrador, Dios te puede confiar con más, porque sabe que vas a administrar eso y lo vas a llevar para la gloria de Dios. Y eso es lo maravilloso. Nosotros creo que no tenemos más porque no sabemos administrar más, pero una vez que nosotros aprendamos a ser buenos administradores y generosos y vivamos de una manera que agrada a Dios, aquí está la promesa de Dios. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde, y te voy a decir una palabra para eso, se llama va a renovar tu fe. Dios va a renovar tu fe, pero no solamente va a renovar tu fe, va a reprender a tus enemigos. Porque mira el verso 11, reprenderé también por ustedes al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Imagínate en esta sociedad que eran agricultores. Sembraban el trigo, sembraban la cebada, y ahí tenían sus sembrados y estaban esperando que llegara el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Y venía la lluvia y estaba creciendo la cosecha, pero de pronto llegaba una plaga y se acababa todo. Y Dios dice, yo voy a reprender por ti a las plagas, ¿no? Yo les conté aquella vez que cuando llegué aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Llegué pobre como estudiante de seminario, 8 maletas, mi esposa y 2 hijos.
Trabajando solamente 20 horas a la semana, ganando $5 la hora, y tenía que sostener a mi esposa, pagar renta y a mis hijos y pagar gastos. ¿Cómo le iba a hacer? Entonces tenía un buen justificante para decirle a Dios: no puedo ofrendar, ¿verdad? Y no ofrendé. Y al poco tiempo se me descompuso mi carro. Y lo que yo pensé que me había ahorrado en ofrendas fue lo que me costó reparar el carro. Alguien le preguntó a un pastor: pastor, ¿y en su iglesia cuántos ofrendan? El 100%. ¿Todos ofrendan? Sí. Hay como 10 que ofrendan y los demás se los cobra el Señor. La Biblia dice: voy a reprender por ti al devorador. Y no solamente eso, ve el verso 12. Y todas las naciones, tus vecinos, tus parientes, la gente a tu alrededor va a decir: oye, ellos son bienaventurados. Dice: porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La gente va a ver y va a decir: yo quiero ser como tú. Y tú le puedes decir: teme a Jehová, conócelo, y vas a poder dar testimonio a través de lo que Él hace. En esta tarde quiero terminar rápidamente con un testimonio. Cuando tenía 5 años de edad, no, ni tan, ya existía Disneylandia. Mis papás, a mi hermano mayor y a mí, nos llevaron a Disneylandia. Mi hermano tenía 6 años, yo tenía 5. Y yo me había sacado primer lugar en el kinder, me acaba de recordar mi mamá. Entonces, como premio a la sabiduría que Dios me dio en el kinder, ya después quién sabe qué pasó con eso, ¿verdad? Pero mis papás nos llevaron, fue el pretexto, ¿no? El viaje era para ellos, pero nos llevaron. Y cuando llegamos a Anaheim, en California, llegamos al hotel. Y entonces nos metieron a bañar en la tina. En mi casa había regadera, entonces para un niño de 5 años la tina es genial. Y mis papás nos querían llevar al parque y nosotros no queríamos salirnos de la tina. Escucha, Dios quiere derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde, pero a veces estamos acá tan cómodos pensando que eso es lo mejor que tenemos. Escucha. 3 cosas que podemos hacer el día de hoy. 1, reconocer que Dios es misericordioso y compasivo. Regrésale tu corazón a Dios y recibe la bendición abundante de Dios sobre tu vida.